Nuevo vídeo, nuevo combate. Jamie Lee Curtis contra Diane King. John Carpenter contra Sean S. Cunningham. ¿El slasher ha nacido o no? Si te dijera que un psicópata se dedica a matar jóvenes, preferiblemente después de tener sexo, es posible que me dijeras que es muy considerado por su parte. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de la noche de Halloween. Halloween, la noche de todas las brujas en algunas regiones de LATAM. Al menos eso dice Wikipedia. Con guión de John Carpenter y Debra Hill, y donde se nos narra la historia de Michael Myers, quien, a los 6 años, asesina a su hermana mayor la noche de Halloween de 1963. Después de ser internado en un hospital psiquiátrico, escapa y regresa a su ciudad natal 15 años más tarde, donde empieza a acechar a un grupo de adolescentes, en especial a Laurie Strode. Mientras, el Dr. Sam Loomis, el psiquiatra de Michael, sigue de cerca los pasos del asesino en un intento por detenerlo. Sus mejores golpes son un tratamiento del terror como nunca antes se había introducido, un punto de partida de muchas de las convenciones del subgénero que serían replicadas en las siguientes décadas y un sorprendente final que supuso el sello del género slasher y el nacimiento de uno de los personajes más icónicos del cine. Nos encontramos ante la casilla de salida del cine de terror actual. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Viernes 13, Martes 13 en Argentina y Chile. No tienen claro el día en que viven. Sí, ya sé que martes 13 es el día de la mala suerte, pero en España también, e incluso tenemos un dúo cómico que lo certifica, pero no por ello vamos cambiando los títulos. Por una vez que lo hacemos bien, habrá que sacar pecho, ¿no? Con guión de Víctor Miller y donde se nos narra cómo en 1957 un niño llamado Jason Burgess aparentemente se ahogó en el lago del campamento de verano Crystal Lake debido a la negligencia de los monitores. Al año siguiente, 2 monitores fueron brutalmente asesinados. A partir de entonces, el campamento cerró. En 1980, los nuevos administradores intentan reabrirlo, pero una serie de brutales asesinatos comienzan a ocurrir a manos de un asesino desconocido. Sus mejores golpes son una propuesta argumental tan simple y efectiva como lo puede ser un tapón de bolígrafo, una sucesión de acontecimientos absurdos pero placenteros y de nuevo el nacimiento de uno de los personajes más icónicos del cine de terror. Nos encontramos ante el inicio de una de las sagas más importantes del cine slasher que supo aprovechar muy bien el éxito de su contrincante. Ambas cintas tienen su aquel. A lo mejor me estoy flipando, pero veo a Halloween como una actualización del género de vampiros que acecha a una comunidad con un personaje sobrenatural. No se le puede negar a Halloween su receta de alta cocina en cuanto al terror se refiere, pero tampoco podemos afirmar que sus ingredientes son originales. Ahondaré en esto un poco más adelante, pero de momento solo diremos que Halloween supo cocinar muy bien conceptos que luego le copiaron otros géneros, y no me refiero solo al slasher, y eso ya dice mucho de una obra. En cuanto a Viernes 13, podemos afirmar que claramente fue influenciada por el éxito de Halloween. Siguiendo la fórmula de asesino acechando a jóvenes desprevenidos y puestos a hacer comparativas, la veo como una copia barata de Alien, el octavo pasajero, donde en un espacio reducido se van eliminando uno a uno a cada personaje de la manera más sangrienta posible y sin mostrar al antagonista hasta el final, pero argumentalmente es mucho más pobre que su contrincante. Los jueces dan el asalto a Halloween por decisión unánime. Oh yeah. ¿Alguna instrucción especial? Solo que intente comprender lo que venimos a hacer aquí. No se fíe de ese ser. ¿No podría dejar de llamarle ser? Si usted lo prefiere. Round 2. Fight! El reparto de Halloween tiene pocos combatientes preparados, pero ello no quiere decir que no puedan acechar el combate con garantías. Empezando con los golpes de Jamie Lee Curtis como Laurie Strode, con su primer papel principal en el cine. Su interpretación de una adolescente seria y responsable se convirtió en el prototipo de la Final Girl, un término utilizado para describir a la última superviviente en las películas slasher, y no solo slasher como veremos más adelante, y que golpea tanto por interpretación como por concepto que traspasó géneros hasta nuestros días. Siguen los golpes de Donald Pleasence como el Dr. Sam Loomis, un actor al cual le tengo cariño por ser, junto a Kurt Russell, uno de los actores fetiches de Carpenter, y en el que asume el rol de un Van Helsing doctorado en psicología que persigue al monstruo y que golpea sin estaca.
Por último, Nick Castle como Michael Myers, que aunque fue interpretado por varios actores en la película, Nick es el más conocido por darle vida al asesino enmascarado en muchas de las escenas en Halloween, y aunque interpretativamente sus golpes podrían ser mínimos, sí que golpea fuerte por su importancia de rol en el cine como personaje icónico. El resto del elenco huyen gritando ayuda. El reparto de Viernes 13 se recupera de los golpes, aunque son un grupo más numeroso, la mayoría está compuesto por actores jóvenes y desconocidos en ese momento, al igual que su contrincante. El primer ataque de respuesta lo asume Adrienne King como Alice, la protagonista y final girl de Viernes 13, un personaje lo suficientemente potente como para asestar los primeros golpes. Seguirían los golpes de Betsy Palmer como Pamela Burgess, la madre de Jason Burgess y la villana de la película. Sería nuestro alien particular y en el que el personaje de Pamela Burgess se convirtió en uno de los aspectos más icónicos de la película y golpea en consecuencia. Y por último, los golpes más profesionales de Kevin Bacon como Jack, uno de los monitores del campamento que es brutalmente asesinado en su icónica escena de muerte, aunque los golpes en este caso los debería dar Tom Savini. Los golpes son importantes. Ambas cintas tienen un elenco de personajes icónicos. El reparto de Halloween no solo fue clave para el éxito inmediato de la película, sino que también impulsó las carreras de varios de sus actores, en particular Jamie Lee Curtis, quien se convirtió en una reina del grito y sigue siendo asociada con el género de terror. Además, personajes como Michael Myers y el Dr. Loomis se han convertido en figuras legendarias en la cultura pop. El reparto de Viernes 13 está compuesto en su mayoría por jóvenes actores en papeles iniciales de sus carreras, y aunque muchos no continuaron en grandes producciones, la película les otorgó un lugar en la historia del cine de terror, pero no son suficientemente fuertes como para ganar el asalto. Asalto para Halloween una vez más. Oh yeah. Se olvidó mencionar que en el pueblo llaman a esto el maldito campamento sangriento. Round 3. Fight! John Carpenter y Harry Manfredini llegan al ring juntos y sonriendo. Parece que tienen una conversación amable. En cuanto llegan al ring, sus caras cambian por completo y sus ojos se inyectan en sangre. La partitura de Carpenter es fundamental para crear la atmósfera de terror y tensión que define la película. Su composición musical juega un papel crucial en la creación de la tensión psicológica de la cinta. En muchos momentos es la música la que impulsa la sensación de peligro y anticipación, incluso cuando no hay acción explícita en la pantalla. Una banda sonora que con tan solo los primeros segundos sabes de qué film se trata, con unos toques de Morricone por aquí y otros de Michael Field por allá, nada disimulados. Halloween tiene a Jamie Lee Curtis, a Mike Myers y a su banda sonora como los tres pilares de una de las grandes del cine de terror. Los golpes que asesta Carpenter hacen girar la cabeza de su contrincante como si hubiéramos cambiado a la saga del Exorcista. Pero no nos detenemos solo en la música, los efectos sonoros tienen golpes escondidos, sobre todo la característica respiración de Myers, como si de un Darth Vader con menos asma se tratara y que sella el final de la película haciéndonos creer que puede estar en cualquier parte, incluso detrás tuyo, un efecto tan simple y aterrador que hace temblar a su adversario y golpea por sorpresa que lo tira al suelo. Harry Manfredini se levanta aturdido, se coloca correctamente la cabeza entre gruñidos y maldiciones y se prepara para contestar. Manfredini compone un trabajo que, a diferencia de Halloween, la música está más vinculada a la figura del asesino. En Viernes 13, la partitura refuerza el elemento de sorpresa y misterio a lo largo de la trama. La música juega un papel crucial en la creación de la atmósfera de suspense y terror que define la película. Su uso de cuerdas agudas, el famoso motivo ki 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 ma 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 y la cuidadosa elección de cuándo incluir y cuándo omitir música contribuyen a hacer de la banda sonora una parte esencial de la experiencia de terror de la película. Manfredini logró crear un estilo que no solo complementó la narrativa, sino que también dejó una huella en el cine de terror, siendo uno de los elementos clave que ayudó a que Viernes 13 se convirtiera en una de las franquicias más duraderas y queridas del género. Manfredini golpea convencido. Los efectos sonoros, aunque a la altura, golpean con menos fuerza, pero golpean. Ambos combatientes no dan su brazo a torcer. Aunque la banda sonora de Viernes 13 no es tan famosa como la de Halloween, se ha convertido en un elemento distintivo de la franquicia y es considerada una de las partituras más influyentes en el cine de terror de los años 80. Pero la simplicidad del tema principal de Halloween, el uso de sintetizadores y la habilidad de John Carpenter para crear tensión a través de la música la consolidaron como un referente fundamental del género, más reconocible y un mayor impacto cultural innegable. El asalto es para Halloween por unanimidad de los jueces. Oh yeah. Vamos, puede haber sido una mofeta. Puede. Un hombre no haría eso. Este no es un hombre. Round
Round 4. Fight! El diseño de producción de Halloween es el lienzo en el que se escriben las obras de arte. Aunque la producción se realizó con un presupuesto extremadamente bajo, el diseño de escenarios y la estética general lograron crear una atmósfera de terror simple pero eficaz, un trabajo brillante de cómo aprovechar al máximo los recursos limitados. El diseño de producción de Halloween crea una atmósfera de terror auténtica y duradera utilizando entornos reales, elementos minimalistas y decisiones de diseño inteligentes. La combinación de la estética suburbana, la máscara de Michael Myers y una fotografía excelente, con el uso eficaz de las sombras y la iluminación, golpean con brutalidad extrema. El diseño de producción de Viernes 13 es un componente esencial para crear la atmósfera del aislamiento, peligro y horror, con un enfoque minimalista y un uso inteligente de los escenarios naturales, consiguiendo que el campamento de Crystal Lake se convirtiera en un espacio icónico en el cine de terror. La mezcla de naturaleza opresiva, espacios sencillos pero efectivos, el ingenioso uso de efectos prácticos y el ambiente contribuyeron a hacer de Viernes 13 una película visualmente impactante y clave para el género slasher. Pero el golpe escondido de Viernes 13 viene de la mano de la brutalidad de sus escenas de asesinato, que fueron ejecutadas con efectos prácticos creados por el maestro de efectos especiales Tom Savini. El diseño de producción colaboró estrechamente con Savini para integrar estos efectos de manera convincente en los sets. Los efectos de maquillaje y las muertes gráficas, como la famosa escena del flechazo en la garganta de Kevin Bacon, son visualmente impactantes. Savini se alza como un Hulk en el combate y asesta unos golpes descomunales que hace caer a la lona a su contrincante. Los dos combatientes son icónicos por derecho, y aunque no se puede desmerecer el gran trabajo de diseño de producción de Halloween, sobre todo el de fotografía, esta vez los jueces se rinden a Tom Savini y a todo el equipo de diseño de producción y dan el asalto a Viernes 13 por decisión unánime. Good. Tan joven, tan guapa. ¿Qué monstruo ha podido hacer esto? Bill está ahí fuera. Round 5. Fight! John Carpenter y Sean S. Cunningham se acercan al cuadrilátero, se sonríen y se dan la mano, pero acto seguido se la limpian en el pantalón. Carpenter y Cunningham se preparan para arrearse. Carpenter se anima a atacar construyendo una atmósfera de tensión y terror utilizando técnicas cinematográficas simples pero altamente efectivas, a pesar de las limitaciones presupuestarias. El plano secuencia en primera persona en los primeros minutos de la cinta es uno de los sellos visuales más distintivos de la dirección de Carpenter. Carpenter nos pone literalmente en los ojos del joven Michael Myers durante su primer asesinato. Esta secuencia, filmada en un plano secuencia desde la perspectiva del asesino, nos introduce inmediatamente en la psicología de Michael y nos hace partícipes del horror, y en el que Carpenter ya te avisa que te prepares porque vienen curvas. La dirección de Joe Carpenter en Halloween es un modelo de cómo crear un terror psicológico efectivo con pocos recursos. Su uso de la cámara en primera persona, la construcción meticulosa de la atmósfera y el ritmo pausado, junto con su tratamiento de Michael Myers como una figura icónica del mal, golpean de manera casi letal a su contrincante. Cunningham tiene los ojos en blanco. Por momentos el referí duda en parar el combate, pero Cunningham hace un gesto dando a entender que le dé 2 minutos. Una vez recuperado, Cunningham responde con una dirección que fue clave para establecer muchas de las convenciones que definirían el subgénero slasher en los años 80. Cunningham ayudó a definir lo que se convertiría en una fórmula para muchas películas slasher posteriores. Podemos afirmar que fue la que acuñó el concepto de película de terror típica mata adolescentes, llevando a las cosas un paso más allá con su enfoque en la violencia gráfica y su uso de entorno natural aislado. Aunque estrictamente no fue la primera, sí que impulsó el concepto de Final Girl. Su habilidad para utilizar el entorno natural, construir el misterio alrededor del asesino, entregar escenas de muerte gráficas y efectivas son los golpes más importantes de respuesta. Ambos directores tienen sus habilidades, pero Carpenter puede presumir que, aunque no fue la primera película de terror del subgénero slasher, sí estableció muchas de las convenciones que se convertirían en características definitorias del género, entre ellas el asesino enmascarado y casi indestructible, el grupo de adolescentes desprevenidos, el uso del suspense y la Final Girl, la última sobreviviente, generalmente una mujer. Estos conceptos creo que sirvieron como ingredientes para cintas como Alien, el octavo pasajero, y a Terminator, que deberían pagarle royalties a Carpenter y a su equipo por derechos de autor. Los jueces dan la victoria del asalto a Carpenter por unanimidad. Oh yeah! Sheriff. Perdone, soy Loomis, el doctor Sam Loomis. Lee Brackett. Me gustaría hablar con usted si es posible. Quizá dentro de un rato. Oiga, Sheriff, es muy importante. 10 minutos. Le esperaré. Round 6.
Fight! La escena Hadouken de Halloween sería para mí cuando Carpenter hace una excelente demostración del uso de la luz y las sombras, llevando el suspense a otro nivel. En un momento avanzado de la trama, Laurie se dirige a la casa de una de sus amistades. Justo después de ver los cadáveres de sus amigos y en un momento de duelo y asimilación de lo ocurrido, se apoya en el umbral de una puerta. El encuadre que nos muestra la puerta en penumbras está estratégicamente iluminado. Al poco, vemos a Michael lentamente emerger desde la oscuridad justo detrás de ella, sin hacer ruido, iluminado solo por una tenue luz que poco a poco revela su máscara blanca inexpresiva. Este momento es de una simplicidad increíble, pero sumamente efectivo. La tensión se acumula a medida que Michael, sin emitir ningún sonido, se prepara para atacar. Esta escena encapsula perfectamente la esencia de Halloween, el terror sutil, la atmósfera opresiva y la presentación de Michael Myers como una fuerza del mal que acecha de manera constante. La escena Hadouken de Viernes 13, aunque por momentos he pensado en la famosa muerte de Kevin Bacon como ese flechazo atragantado, me tengo que decantar por la más icónica y que da el parto al personaje de la saga posterior, donde Alice, exhausta y en estado de shock, se refugia en una pequeña canoa en el lago Crystal Lake, flotando pacíficamente en la superficie. La música es suave y relajante, dando una falsa sensación de seguridad, lo que hace que el público piense que todo ha terminado. De repente, el joven Jason, deforme y cubierto de lodo, emerge abruptamente del lago y agarra a Alice desde atrás, llevándola al agua. Este ataque final es un susto impactante, conocido como jump scare, que llega justo cuando la audiencia menos lo espera y es tan sorpresivo como icónico. Esta escena no solo cierra la película de manera inolvidable, sino que introduce a Jason Voorhees, quien se convertiría en uno de los asesinos más icónicos del cine de terror. Es un final que combina suspense, sorpresa y terror y sigue siendo uno de los momentos más emblemáticos del cine. Aún así, recibe el Hadouken de Halloween por una muestra visual de maestría elegante. Hadouken! 20 miligramos de bal. Cálmate, Alice. Todo ha pasado ya. Todo ha pasado. Final round. Fight! Ambos referentes del cine de terror todavía están en pie, aunque si bien es cierto que a Halloween se le intuyen ganas de seguir repartiendo, Viernes 13 alza la mano para que le dé un respiro. Y es que Carpenter y su Halloween es un hito del cine de terror y marcó el supuesto inicio de uno de los subgéneros más populares, el slasher. La figura icónica de Michael Myers, el uso de la tensión y el suspense, la música icónica, Jamie Lee Curtis y el rol de la Final Girl han hecho de Halloween un clásico perdurable en el cine de terror, haciendo de todo ello unos golpes imparables de todo el combate. Por otro lado, tenemos un gran contrincante como Viernes 13, otro referente clave del subgénero slasher, que capitalizó el éxito de Halloween. El escenario del campamento, el misterio del asesino, el nacimiento de Jason Voorhees, la violencia gráfica y el gore son sus mejores golpes en el combate, haciendo de Viernes 13 un éxito inesperado y un gran impacto cultural. Ambas siguieron los caminos de las secuelas con más o menos acierto, pero ambas son la primera edición de una serie de libros en el mundo del cine de terror. Estos volúmenes de la historia del cine, con el tiempo, se mezclaron y entremezclaron, dando lugar a otras obras más solubles, como también otras más sólidas dentro del género slasher. Algunas incluso dieron lugar a otro tipo de género, pero Halloween merece el reconocimiento absoluto. Los jueces tienen claro que Halloween gana el combate por decisión unánime. Oh, yeah! ¿Queda alguno vivo? ¿Están todos muertos? Sí. A Halloween se la considera el inicio del género slasher. La definición aceptada de este subgénero del cine de terror se caracteriza por la presencia de un asesino que acecha y mata con un porcentaje muy alto después de tener sexo a un grupo de personas, habitualmente adolescentes o jóvenes adultos, de manera violenta. Aunque si hacemos un árbol genealógico sobre sus inicios, las raíces de ese árbol deberían ser Psicosis, cinta del maestro Jedi del suspense Alfred Hitchcock, donde el personaje Norman Bates empieza a definir el rol del asesino perturbado dentro del mundo del cine. Por cierto, me río cuando dicen que uno de los conceptos más innovadores de la serie y novelas de Juego de Tronos es la muerte inesperada de personajes que apuntan a héroe cuando menos te lo esperas. Halloween no esconde sus raíces e influencia de Psicosis. No solo no esconde, sino que homenajea. Estos guiños los podemos encontrar en Jamie Lee Curtis, hija de Tony Curtis y Janet Leigh, una conexión con Psicosis un tanto fácil, lo reconozco. Pero si rascamos un poco más, el Dr. Loomis de Halloween se llama igual que el novio de Lake en Psicosis, dando un pequeño homenaje certificando que sabe de dónde viene Halloween. Si rascamos un poco más y saltamos un poco en el tiempo y de saga, en Scream de Wes Craven uno de los villanos se llama Billy Loomis. Sí, el que se parece a Johnny Depp. El slasher sabe de dónde viene. Subiendo por la zona troncal de este árbol genealógico, vemos a Navidades Negras
de Bob Clark de 1974, Navidad sangrienta en Venezuela, Residencia macabra en México y La residencia macabra en Argentina. Luego nos quejamos de España. Su uso del punto de vista subjetivo del asesino, la presencia de una Final Girl y la combinación de terror psicológico con violencia gráfica fueron elementos que influyeron a Halloween y Viernes 13 y de las que creo que le deben un par de cajas de cervezas a Navidades Negras por la inspiración. Además, si creíais que el teléfono como elemento de tensión lo inventó Scream, de Wes Craven, ya os podéis ir olvidando. Siguiendo el árbol slasher, Halloween sería la parte alta del tronco, donde no solo inspiró a obras posteriores dentro del slasher, sino a otros como la ciencia ficción. La más conocida sería The Terminator de James Cameron, donde un Mike Myers robotizado venido del futuro acecha a la Final Girl Sarah Connor. Señor Cameron, un pack de 6 latas de cerveza para Carpenter, por favor. Pero no solo a The Terminator le veo influencias de Halloween, Alien, el octavo pasajero, también cuenta con ciertas similitudes. Una alienígena prácticamente invisible para sus víctimas y que no se acaba de definir en prácticamente toda la película hasta llegado al final, con Final Girl incluida. Y no me he olvidado de La matanza de Texas como un posible brote en este tronco de árbol en el género slasher, un brote en el que, según dicen, Ridley Scott tuvo una inspiración en esta cinta macabra de Tobe Hooper con su Alien. Pero creo que Halloween se parece más en cuanto a concepto, y aunque Ridley Scott seguramente se refería a una inspiración en el terror visceral, creo que tiene más de Halloween que de La matanza de Texas. Señor Scott, creo que le debe un par de cervezas a Halloween también. La que creo que tendrá que hacer un pedido extra de cervezas para Alien y Halloween es Viernes 13, el concepto de un asesino del cual no sabemos prácticamente nada, acechando a personajes uno a uno en un lugar aislado y que solo es revelado al final del film. Me parecen puntos muy cercanos a estas dos películas. A partir de aquí, el árbol se divide en ramas, unas más largas, otras más cortas, pero el árbol es grande, inmenso y fuerte. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra lleva puesta una máscara de hockey y viene directa hacia mí con un cuchillo de grandes proporciones. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, para la maratón de cine de noche de Halloween, ¿cuál prefieres ver primero? ¿Pretty Woman o Dirty Dancing?